Pepe, suposo que molt poc premi per com ha jugat l'equip avui, potser el millor partit de la temporada, no? Fins ara. Sin lugar a dudas. Bueno, ya sabéis que mi idea futbolística se basa en lo que habéis visto hoy, ya el año pasado fue también. El intentar tener el balón, el intentar crear un juego de bandas, el tener creación por dentro, y el equipo está muy bien. Buena salida de balón, solventes, todo, menos el gol. Menos el gol. Y sin el gol queda en nada. Sin el gol queda en nada. Sí que es verdad que las hemos tenido, incluso la última ahí con Ferri, pero nos falta ese último pase acertado, nos falta esa definición clara, ese hambre de gol. Tenemos que tenerlo, tenemos que conseguirlo porque yo sabía que este equipo mejoraría y haría buen fútbol. Es una de las cosas que cuando iniciamos la temporada la idea era esa, continuar un poco con la ola del año pasado, sobre todo en casa, en el Sagnier, de proponer buen fútbol siempre que pudiéramos, indudablemente. La categoría ya sabemos lo que requiere, que es una categoría compleja, de mucha lucha, de equipos que buscan más otro tipo de fútbol y que al final te incluyes en ello, pero nosotros nuestra idea era siempre que pudiésemos hacer buen fútbol, tener el balón, lo que os he dicho antes, ir al juego de bandas, buena fase de creación, salir bien con criterio, nada de dividir balón, y hoy ha sido la prueba más clara. Hoy ya, como bien has dicho tú, y me alegro que lo reconozcáis, el equipo ha hecho muy buen fútbol, pero claro, queda en nada si no marcas. Ellos se van súper contentos con el punto, pero nosotros la verdad, ya la primera parte yo creo que era un partido para habernos puesto por delante. Ellos han tenido alguna aproximación, por decirlo así, y lo demás ha sido nuestro, pero la segunda parte ha sido prácticamente un monólogo nuestro continuamente. Ellos alejaban el balón para que nosotros volviésemos a atacar, y con los laterales incorporados, juego de banda, centros, pero nos falta algo. Tenemos que intentar solucionarlo entre todos, y yo estoy convencido que lo vamos a mejorar. Pero vaya, hoy fueran sido 3 puntos fabulosos en vez de 1, porque hemos hecho méritos sobrados. Sí que es verdad que nos vamos con otro partido que no perdemos, bueno, pero hoy merecíamos los 3 puntos. Pero bueno, iremos a Ascó a conseguirlo, será otro partido diferente y hay que ir ahí a conseguirlos. Després del partit del Prat, que ho ha fet molt bé, ha tingut moltíssimes oportunitats, consideres que només ha faltat el gol a l'equip? Bueno, nos ha faltado, cuando digo el gol me refiero el llegar a 3/4 y dar ese último pase en la zona de finalización, ese buen último pase, ese buen último centro, ese buen último cabezazo en finalización, en la estrategia esa segunda jugada que no hemos tenido nunca, o el último córner que rematamos y sale por arriba al larguero. Nos ha faltado eso, porque por lo demás el equipo ha estado muy bien, ha jugado como a mí me gusta, consistente, defensivamente muy atento a lo que pedíamos, que eran las vigilancias, que no nos cogiesen con espacios, rellenando bien el medio campo, siendo fuertes en la segunda jugada. Todo eso lo hemos dominado. Ya digo, nos ha faltado, pues claro, porque decía, cuando hablo de que nos ha faltado el gol, podríamos estar hablando de otra manera. Dice, nos falta el gol porque no atacamos, pero nos ha faltado el gol porque hemos atacado mucho. Un equipo cuando ataca tanto y ataca por un costado, por otro, con balones profundos, con segundas jugadas, lo hemos intentado todo de todas las maneras, pero no hemos estado acertados en la finalización. El portero de ellos también muy buen portero, ha sacado esa de Ferri, la más clara quizás, otra de las más claras, otra de Juve. En fin, hemos tenido para poder ganar el partido 1-0, 2-0, perfectamente. ¿Vale? Bueno, Toni, una valoració d'aquest empat, suposo que content, no sé si creus que ha sigut el Prat superior o què ha fet bé la Muntanyesa per aconseguir aquest empat. Bueno, pues lo que ha hecho ha sido trabajar mucho, sacrificarse mucho ante un rival que hoy ha estado pues bastante bien, ¿no? O sea, quizás de cara a portería nosotros hemos sabido aguantarlos bien
pero sabíamos que iba a ser difícil. Yo creo que la primera parte ha sido muy igualada, nosotros hemos estado bastante bien y quizás la segunda pues también hemos tenido que forzar algunos cambios. Al final nos hemos quedado con Pedro ya que nos había hecho daño y hemos hecho los cambios y bueno, pues positivo pues porque llevábamos una racha de no conseguir nada fuera y al final pues en un campo muy complicado hemos sacado un puntito importante. També hi ha hagut potser un punt d'ofici, no? En la segona meitat també potser pèrdua de temps, no saber jugar també amb l'experiència y saber aguantar aquest resultat. Bueno, es un poco todo, esto es fútbol, ¿no? Y aquí hay que intentar, pues cada uno siempre trabajar lo que más le interesa, ¿no? Ya digo, nosotros había un momento en que estábamos un poco mermados y teníamos que trabajar ese punto como pudiéramos y bueno, pues así ha sido, a base de sobre todo mucho trabajo y de mucha entrega por parte de todos y ya digo, hay que valorarlo positivamente. A pesar de que es el primer punto a domicilio de la Junta en esta temporada, las sensaciones no han sido del todo buenas. Es para que un equipo que está más abajo en la tabla clasificatoria pues ha conseguido ser muy superior al conjunto visitante. ¿Qué valoración haces de este hecho? Bueno, superior creo que no ha sido porque al final hemos acabado 0-0, no ha sido superior a nosotros. Posiblemente en los últimos minutos, cuando nosotros estábamos más mermados, sí que ellos han apretado muchísimo más, ¿no? Yo creo que ha habido mucha igualdad, ¿no? Sí que es verdad que la Montañesa hoy no ha hecho ese partido que posiblemente todos queríamos hacer y seguramente pues bueno, la segunda parte no ha sido todo lo que se pretendía, ¿no? Sabíamos de hecho que jugábamos con un rival pues, muy peligroso, ¿no? y que a pesar de que está en la tabla de abajo tienen un gran equipo. Ya digo, yo creo que hoy nosotros, sobre todo la segunda parte, hemos estado muy finos. Bueno, yo creo que la primera parte ha sido muy disputada, hemos tenido ocasiones para poder marcar y hemos llegado bien a la portería. Ya digo, el segundo tiempo, pues quizás sí que el Prat ha apretado muchísimo más y nos ha tenido un poquito más acorralado. Gracias. Gracias. Que vaya muy bien, ¿eh? Mucha suerte. Igualmente.